¿Sabes cuando hablas en un salón muy grande o en un túnel y gritas y tu voz resuena, se produce ese eco? Algo parecido también ocurre dentro de tu cuerpo. Un gesto, un movimiento que se queda un rato más, una vibración que no se apaga o un impulso que sigue resonando en algún rincón de tu cuerpo. Es un eco propio que respira, que se extiende y se expande y que insiste en que tu cuerpo, en que tus movimientos sigan hablando, sigan teniendo una voz. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells. Bienvenido, bienvenida a otro episodio de tu podcast que te invita a moverte conscientemente y a reencontrarte con tu cuerpo, con la armonización de tu cuerpo. Y hoy en este episodio quiero hablarte acerca del eco de tu cuerpo, eso que vamos guardando, eso que se va registrando en tu cuerpo sin que tú te des cuenta. Tu mente puede haber pasado la página ya de una situación específica, de un movimiento, de una vivencia particular, pero algo sigue resonando dentro de ti. Y todos esos sonidos internos, todas esas resonancias y esos ecos van teniendo un significado y una influencia en la manera como nos expresamos, cómo es nuestra postura, nuestros propios movimientos y cómo nos expresamos emocionalmente también a través de nuestro cuerpo. Antes de continuar, quiero recordarte que si me estás viendo en YouTube, puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y así cada semana estás allí listo y lista para ver un nuevo episodio. Muy bien, continuando con nuestro tema de hoy acerca del eco de todas esas resonancias que tiene nuestro cuerpo y que muchas veces las dejamos pasar, no nos damos cuenta que son respuestas de nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo literalmente, así como se llama este podcast, nos dice, nos está diciendo algo. El cuerpo permanentemente está en una constante comunicación interna y externa. Pero muchas veces, como te decía, no atendemos al cuerpo, dejamos pasar las señales que nos da y no nos damos cuenta que está habiendo una resonancia por lo que está recibiendo y por lo que está pasando internamente también. Ahora, un concepto que a mí me gusta muchísimo es el de la historicidad corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo es como un archivo vivo que está constantemente registrando absolutamente todo. Y por supuesto, si nuestra mente, si nuestro cerebro tiene esa parte de estar en sintonía y en sincronía con lo que son nuestros recuerdos, con lo que pasó, la memoria corporal tiene que ver con cómo se siente tu cuerpo o cómo se sintió tu cuerpo. Entonces, se va ese registro vivo que tiene que ver con la historicidad de nuestro cuerpo, se presenta como por ejemplo los lugares donde has vivido, los ritmos que te han moldeado, los movimientos que has aprendido, que has imitado, las emociones que al mismo tiempo se han registrado, se han guardado en tu cuerpo. Y todo lo que tiene que ver con tu cultura, la manera de abrazar, de reír, de caminar, todo esto va haciendo que internamente se vaya formando esa historicidad de tu cuerpo. Y dentro de todo eso, entonces está esa memoria corporal que te recuerda cómo se sintió tu cuerpo en un momento particular de tu vida. Entonces, todas estas capas tan importantes van haciendo y van moldeando nuestro cuerpo interno, nuestras emociones, nuestras vivencias y nuestras experiencias. Pero además de todo eso, se suma lo que es la memoria muscular. Entonces, cualquier actividad física, ejercicio, danza, movimiento que tu cuerpo ha realizado sigue estando allí. Tus músculos lo recuerdan,
tus músculos quizás han estado durante un tiempo dormidos, pero cuando se activan, recuerdan y hacen conexiones que al mismo tiempo van con las conexiones neuronales que dicen, ah, esto lo conozco, esto lo sé y el músculo se adapta. Nuestro cuerpo, nuestro organismo es súper adaptable. Simplemente que muchas veces no estamos allí tan de cerca escuchando esos ecos que están allí en tu cuerpo vivos y latentes. Y así entonces tu cuerpo también tiene una geografía interna, un clima, un ritmo, una cultura, un idioma, una mezcla de cosas que van haciendo, le van dando forma a ese territorio interno, a ese territorio vivo. Ahora, ¿qué pasa cuando tu cuerpo cambia de locación? Cuando tú decides mudarte a otro país, tu cuerpo también, entonces, además de mover sus raíces, él se va también a adaptar. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, cambias completamente de clima? Tu cuerpo va a tener una postura distinta porque está en un nuevo ambiente. ¿Qué pasa también cuando, por ejemplo, cambias y te mudas a un país con un idioma completamente distinto? Cambia tu manera de expresarte. Entonces el cuerpo va adaptándose. En mi caso, por ejemplo, yo que soy de Venezuela, donde hay un ritmo particular, una forma de hablar particular, de expresarse, de moverse, de caminar, de bailar, etcétera. Todo esto cambia porque yo ahora vivo en otro lugar donde la manera de comunicarse es distinta, donde quizás se usa todo un poco más silencioso, se habla más bajo y todo eso va cambiando mi cuerpo, va cambiando porque además es otro tipo de clima, mi postura cambia y se adapta a esta nueva realidad. Entonces es tan importante es ver cómo entonces tenemos la historicidad como ese fundamento que le da todas las formas y la información a nuestro propio cuerpo, luego cómo nuestras raíces nos acompañan, pero cómo también esas raíces pueden fusionarse con nueva información y readaptarse a nuevas realidades dependiendo de dónde coloquemos a nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestros músculos son súper adaptables. Por eso es tan esencial que le demos un ambiente de atención, un ambiente de escuchar a nuestro cuerpo constantemente, porque así como se puede adaptar fácilmente a algo súper positivo, el cuerpo también se puede adaptar a situaciones desventajosas. Puede, porque te mudaste a un nuevo lugar donde hace mucho frío y sin darte cuenta, por ejemplo, tu postura puede estar cambiando, puedes estar recogiendo los hombros, puedes estar tensando músculos, puedes estar recibiendo cualquier tipo de influencia que sin darte cuenta te comienza a modificar. Algo tan divertido, tan hermoso, tan impresionante al mismo tiempo es ver, notar esa potencialidad que tiene tu cuerpo de adaptación, de relocalización y de encontrar entonces nueva voz. Esa sensación de el eco de tu cuerpo lo podemos también transformar a algo que me fascina, que es el eco del movimiento. Ese eco del movimiento es así como una forma de reescribir tu presencia también en el mundo, en tu espacio, en el entorno en el cual tú te encuentres. Porque haciendo cualquier actividad, por ejemplo, si estás bailando, si te estás moviendo o si estás ejercitando alguna musculatura particular de tu cuerpo, si te estás estirando, si estás haciendo una respiración profunda, ese eco puede ser activado conscientemente, aunque inconscientemente muchas cosas estén ocurriendo sin tú darte cuenta. Tú puedes potenciar esa frecuencia, esa resonancia. Y si imaginas
que tus movimientos, si tú, por ejemplo, en este momento levantas los brazos y los llevas hacia adelante y vamos creando como una especie de círculo frente a ti. Em, Tú ahora si imaginas cómo ese movimiento viene desde adentro, va recorriendo cada espacio, cada punto de tus brazos y se expande y estira a través de tus dedos y sientes cómo ese movimiento no se queda aquí, sino que sigue y avanza por ese fluir, por ese estiramiento de tus brazos al frente. Ya estás entrando en esa sintonía, en esa meditación en movimiento, en ese activar de un eco profundo, ahora acompañado de un movimiento. Y es simplemente darle un impulso, que esa resonancia siga en el espacio y tus movimientos se expanden muchísimo. Si estás haciendo, por ejemplo, un ejercicio de sentadilla. ¿Por qué no sentir esa resonancia y ese eco cuando, por ejemplo, bajas? Un ejemplo súper bonito de esto o que fácilmente te lleva a hacer ese clic con el eco es imaginar como si fuese un copo de nieve, cómo cae y cuando cae y toca el suelo, se derrite y se expande. Como un movimiento que viene de tu cuerpo, cómo puede extenderse y expandirse hacia el exterior, pero como también un movimiento particular, cualquier cosa que estés haciendo con tu cuerpo, puede también desde el exterior venir hacia un punto interno de tu cuerpo. Entonces comienzas a dialogar con tu cuerpo, comienzas a encontrar que el movimiento es un vehículo, un impulso que lleva hacia la expansión, hacia puntos que quizás no te habías dado cuenta que podías descubrir, que podías experimentar. Y toda esta forma de movimiento lo que hace es que le da una retroalimentación súper profunda a tu cuerpo porque conectas de verdad con lo que es el habitar de tu cuerpo, con la conciencia del movimiento, con saber qué estoy haciendo en este instante con mi cuerpo, cómo está mi postura, cómo es ese desarrollo del movimiento que estoy haciendo y cómo me conecto profundamente también con mi respiración. Y todos esos factores cuando se van uniendo es lo que nos hace sentir súper bien. Y por ejemplo, cuando me pasa muchísimo cuando salgo de alguna presentación o de alguna clase que ha sido muy intensa, donde he estado súper conectada con mi cuerpo, con el grupo, sigo vibrando, sigo sintiendo como ganas de continuar. Y me imagino que también te ha pasado cuando has experimentado algún tipo de situación que básicamente lo que haces es liberar adrenalina y tu cuerpo quiere seguir en esa actividad, quiere continuar. Y ese momento, ese instante es un eco, es una resonancia que viene por, bueno, por factores que están allí sucediendo internamente, hormonalmente, pero también por toda la combinación de lo que se libera al momento de realizar un movimiento, desde la emoción, desde la conciencia, desde tomar en cuenta la expresividad, pero sobre todo de ese momento en el que comenzamos a escuchar el cuerpo. Porque uno de los secretos acerca de este concepto del eco de tu cuerpo, de la resonancia, del eco de tus movimientos, es simplemente saber escuchar lo que tu cuerpo te dice. Y muchas veces el cuerpo te está diciendo, para, vamos a descansar, es momento de que hagas un estiramiento. Muchas veces el cuerpo
se manifiesta con unos hombros tensos, con una mandíbula tensa, con unas manos que nos sueltan los dedos, con unas articulaciones rígidas. Muchas veces ese eco de tu cuerpo se manifiesta de esa manera. Entonces, siempre escuchándolo, nos damos cuenta de que, ok, tengo hoy la mandíbula rígida, tengo mis articulaciones rígidas, ¿qué puedo hacer para mejorar eso que me está restando en el momento? Entonces, hay ese eco que te deja con ganas de más, con ganas de seguir resonando, seguir expandiendo esa vibración corporal, pero hay también un eco interno, un eco que se manifiesta a través de cosas que están desajustadas en tu cuerpo. Y bueno, así cada uno de nosotros tiene su propia resonancia y también cada persona tiene sus propias capas, su propia historia, sus propias vibraciones, sus movimientos, su postura, su manera de expresarse. Pero el lugar común en el cual nos encontramos es cuando comenzamos a entender y a atender lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Ese es el punto básico de encuentro, donde el eco, donde las vibraciones, la resonancia se encuentra y decimos, aquí estoy atendiendo una parte específica de mi cuerpo, escuchando lo que mi cuerpo necesita, prestándole atención a la manera en cómo camino, cómo me desenvuelvo, cómo me siento, cómo duermo, cómo coloco mi cabeza, estando atendiendo cada punto, cada instante, aunque suene demandante, aunque suene en este momento como una tarea tediosa. En realidad es simplemente cuando le damos ese aprendizaje a nuestro cerebro, a nuestra mente, de decir, vamos a vernos más hacia adentro, vamos a entender cómo nuestro cuerpo está funcionando internamente. Y luego en el exterior decimos, ok, ¿cómo me estoy también manifestando? ¿Cómo me estoy parando? ¿Cómo estoy presentándome en el exterior? Nos damos cuenta que en realidad se convierte en una rutina súper divertida porque nos conecta profundamente con nuestro cuerpo y comenzamos a habitar cada rincón, cada espacio de una manera consciente, activa y presente. Ahora sí, vamos entonces con una mini práctica corporal para seguir activando cada parte de tu cuerpo, para sobre todo escuchar esa resonancia, ese eco a través de unos movimientos que vamos a practicar. Te invito a encontrar una posición súper cómoda. Puedes estar de pie, sentado, sentada, acostado o acostada en tu cama y practicar estos ejercicios. Simplemente vas a necesitar mover tus manos en este momento. Y quiero que sientas como si estuvieses sacudiendo, produciendo un movimiento que va a relajar tus muñecas. Vas a dejar tus dedos completamente relajados y sientes simplemente como si estuvieses sacudiendo agua de tus dedos, de tus manos, y lleva tus brazos al frente, el frente de tu cuerpo, y sigue dejando tus muñecas muy relajadas. En este momento, con tus brazos al frente, también te invito a escuchar ese eco, esa resonancia que está viniendo desde tus hombros hacia la punta de tus dedos. Ahora cambia la posición, lleva tus manos hacia los lados, como si estuvieses dando un gran abrazo, pero sigue moviendo esas muñecas, sigue moviendo los dedos de las manos, lleva tus brazos hacia arriba y vamos moviendo los brazos hacia diferentes direcciones, pero realizando este movimiento de sacudida de esas muñecas y de las manos. Después de unos cuantos segundos de haber hecho o minutos de haber hecho este movimiento, simplemente te invito a detenerte
y a sentir ese hormigueo, a sentir ese eco, esa resonancia, esa vibración que está viniendo porque realizamos este movimiento en particular, movimos y sigue, disfruta de de ese momento, de esa sensación corporal. Date un minuto para sentir tus manos, tus brazos, tus muñecas, la punta de tus dedos y respira profundamente por tu nariz y exhala por tu boca. Nuevamente, inhala por tu nariz y vas a exhalar ahora por tu nariz también. Inhala y exhala por tu nariz. Y al momento de respirar, al momento de inhalar, en ese instante en el que el diafragma se activa, en el que tu caja torácica se activa, en el que tus pulmones están activados, siente ese impulso de tu respiración, siente el transitar, pero en la exhalación siente ese eco, ese instante en el que el aire sale de tu cuerpo y ese impulso para luego tomar de nuevo el aire. Date un tiempo para experimentar esa respiración consciente, una inhalación que active tu caja torácica, que haga que el diafragma baje, que oxigenes tu cuerpo y que ahora ese aire salga lentamente de tu cuerpo y el eco, la resonancia, la activación queda internamente en el cuerpo y queda con una sensación que puede ser de relajación o si haces una respiración para activar la energía de tu cuerpo, el rendimiento de tu cuerpo, entonces te va a dejar un eco y una resonancia de ese estilo, una resonancia energética de activación. Muy bien, ahora en este momento te invito a ponerte de pie y a caminar un poco, a mover cada parte de tu cuerpo, tus muñecas, tus dedos, tu torso, tus hombros, tus caderas. Mueve los tobillos también, que son súper importantes. Mueve tus rodillas con mucho cuidado. Puedes mover tus rodillas en forma circular. Puedes también mover tu cadera en forma circular, tu pelvis, tu torso. Y siente, dale espacio, dale un momento a cada parte que quieras mover. Dale un instante para que ese movimiento que estás iniciando y que estás impulsando se despierte, tu cuerpo lo procese y sigas escuchando eso que queda en tu cuerpo. Si en este momento hacemos un círculo con el torso y te digo, ok, vamos a mover ese torso de manera circular hacia la derecha, hacia la izquierda, de una forma muy lenta, muy tranquila. Siente qué pasa ya cuando después detienes tu cuerpo. Puede ser que sientas que hay algún tipo de rigidez en el torso. Puede ser que sientas que fluyes muy bien con el movimiento. Puede ser que sientas que ese movimiento te deja con una sensación de tranquilidad, de mayor conexión con la espiralidad, con la circularidad de tu cuerpo. Entonces siempre es seguir escuchando la respuesta que te da tu cuerpo después de un movimiento en particular. Ahora con las yemas de tus dedos te invito a realizar simplemente como una especie de toque por tu frente, como si estuvieses tocando un pequeño tamborcito que está ubicado en tu frente
y ese tamborcito lo tocas con tus dedos. Allí haces ese toque vibratorio que va a relajarte. Además, puedes mover tus manos por tu cabeza, puedes irte hacia el punto coronario, puedes irte hacia atrás, hacia tu nuca, puedes hacer el mismo movimiento llevando tus dedos, esos toques hacia tus orejas y además de que ya escuchas el toque, lo vas a sentir profundamente y lo puedes llevar hacia tu rostro. Es un movimiento relajante y activador también. Entonces te invito a hacerlo por unos cuantos minutos, a activar esas yemas de los dedos que tienen una potencialidad para producir, para entrar en contacto con puntos específicos de tu cuerpo y activar profundamente zonas particulares de todo tu cuerpo. Ahora, después de haber hecho esta activación, date un momento en silencio para sentir esa sensación que te dejó ese toque en tu cabeza, en tu rostro. Sientes relajación, sientes activación, sientes mayor conexión con partes de tu rostro y así de esa manera nos vamos conectando con el movimiento profundo, pero sobre todo con la resonancia, con la vibración, con el eco y con la respuesta que te da tu cuerpo. Porque básicamente, así como cuando te decía al principio, cuando gritamos en un túnel, y escuchamos cómo el sonido vibra y rebota de esas paredes, así cuando hacemos un movimiento en particular, cuando realizamos una activación con nuestra respiración, cuando practicamos la postura consciente de nuestro cuerpo, cuando estamos de pie en cualquier lugar y sentimos el peso de nuestro cuerpo, cuando sentimos la verticalidad de nuestro cuerpo, cuando sentimos la extensión de nuestras articulaciones, comenzamos a escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice, comenzamos a darnos cuenta de que hay un eco que viene, de que hay una respuesta a un impulso que le hemos dado a nuestro cuerpo. Y de esta forma, a partir de hoy, te invito a escucharte, a atender a tu cuerpo muy de cerquita y a estar ahí en sintonía con todo eso que eres, con todo lo que tienes en tus raíces, con lo que tu cuerpo ha aprendido durante mucho tiempo y con lo que ha movido tu cuerpo, con la rítmica, con tu esencia, con tu cultura. Te invito a traer todo eso a la mesa y además a tener esa fusión de elementos, tu historicidad, tus raíces y tus movimientos a través de esa fuerza y de ese eco en el espacio. Entonces, si piensas que este episodio puede servirle a alguien más que necesite entrar en resonancia profunda con su cuerpo, te invito a compartirlo. Recuerda también que puedes suscribirte al canal de YouTube, activar las notificaciones y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de este podcast que te invita a reconectarte profundamente, a escucharte y a partir de hoy a estar muy pendiente de ese eco, de esa resonancia y de esa vibración que vive dentro de tu cuerpo y también se extiende hacia el exterior. Te mando un abrazo, un beso. ¡Mua! Nos vemos en el próximo episodio. Chao.